Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Aprende con Steve. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy nos encontramos, vamos a ir a un sitio muy bonito y muy representativo y muy turístico de Bogotá, conocido como Monserrate. Entonces les voy a explicar cómo llegar. Entonces primero que tienen que llegar a la estación aquí de Aguas, así se llama la estación de Transmilenio, o en taxi, que es mucho más arriba, toca caminar bastante. Entonces este es el cerro de Monserrate y vamos a ir hasta esta puntica. Eso es bien arriba. Digamos, si ustedes vienen en moto o en carro, no hay como un parqueadero en Monserrate pues para guardar los vehículos. Entonces es mejor ir como más abajito y buscar un parqueadero económico que tenga como la plena, que le digan tanto por tantas horas y no que sea así por minuto, porque sale más costoso. Entonces ya empezamos a subir. Hay tres clases o tres maneras de subir. Una es a pie, otra es por telesférico y otra es por funicular. Entonces vamos a llegar allá y vamos a mirar qué hacemos, si caminamos o nos vamos en alguno de los otros dos medios de transporte que no cansan tanto. Entonces aquí se alcanza a notar el telesférico y el funicular. Ahí se ve, se nota. Y ahí es más fácil llegar. Pero como lo notan en la parte de atrás, ese pedazo, esa casita que se ve ahí, es donde uno va a comprar los tiquetes, pues para el funicular o el otro. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a mirar, porque es que hay una fila re larga. Vamos a mirar a ver si cogemos ese y subimos, y después compramos el de etiquete hacia abajo, o subimos y bajamos de la otra manera. Entonces vamos a mirar. Les cuento que hay mucha gente para hacer fila para el funicular. Entonces cuando bajemos vamos a pagarlo y les voy a contar más o menos cuánto cuesta. Listo chicos, ya iniciamos el recorrido. Entonces vamos a ver cuánto nos demoramos, qué tan buenos somos para subir montañas. Igual les voy a diciendo más o menos cuánto nos demoramos, porque obviamente voy a hacer algunas paradas para explicarles cosas. Me van a ver re cansado. Ya estoy cansado y no voy ni 10 minutos caminando. Entonces nosotros nos encontramos hasta ahora en este puntico. Tenemos que subir hasta allá. Estamos listos. Entonces acá está como este puentecito, se podría decir, una registradora. Y listo, ahí ya empezamos como la primera etapa, se podría decir. Ahí vamos haciéndole, bastante gente. Hoy es domingo, entonces me imagino que muchos ya madrugaron también a venir. Que se animen también a caminar. Bueno, desde aquí ya se alcanza a ver esta bella vista. Se ve muy bonito. Esta es la vista, entonces aquí está el Bacatá, es como los más grandes que hay. Este otro también muy representativo, pero no sé cómo se llama. Entonces se alcanza a ver casi todo Bogotá desde esta perspectiva. Genial. Estaba pensando contarles la historia mientras que iba caminando, pero no, complicado. Entonces voy a esperar que lleguemos arriba y les cuento bien la historia de Monserrate. Como lo notarán, las escaleras son de piedra. Y así es el camino, así es todo el camino. Entonces prepárense para venir aquí también a bajar grasita, eso también está bien. O para cumplir una penitencia también, hace parte de la parte religiosa de este lugar. También dentro del recorrido ustedes pueden encontrar, digamos, este tipo de caseticas, que tomarse la sandía, que tomarse el masato, que comerse la sandía, la piña. Entonces acá hay varios chusitos, decimos aquí en Colombia, donde ustedes pueden venir como a mitad del recorrido y pues comprar algo, desayunar. Bueno, deben tener en cuenta que si van a venir, tienen que venir muy bien desayunados, porque si no, les da la pálida, y más que cuando vamos subiendo, más duro se pone respirar. Miren este restaurante tan bacano, tiene una vista impresionante de acá. También hay un caballito por acá. Bueno chicos, ya vamos casi por la mitad, o un poquito más de la mitad del camino. Estoy re mamado, pero bueno, falta ejercicio de cardio más bien. Entonces ya llegamos acá como a un túnel. Hay como unos tipos de arte entre las paredes para que se vea genial. Realmente muy recomendado para que vengan, que se peguen las subiditas, porque está dura, pero se puede. Bueno, ya casi vamos llegando. Vamos ahí. Faltan dos más. Esperemos. Ojalá no me desmaye. Mentira, no es cierto. Ya voy re cansado. También durante el camino hay souvenirs, se podría decir, para que ustedes lleven crucifijos, entre otras cosas. Plaquitas de Bogotá, plaquitas de Monserrate, camándulas, entre otras cosas. Bueno, las personas que son creyentes también, ¿no? También pueden venir aquí a realizar su compra. Les cuento que ya hay un planito por fin, porque es pura subida, dándole. Está bueno la caminata. Esto puede ser parte de la caminata ecológica. También por el otro costado se puede subir, pero no sé bien cómo es la cuestión por ahí. Dicen que es un poco peligroso, pero bueno, sí, no sé. Ya vamos llegando el lugar. Entonces ahí ya se nota la iglesia. Lo logramos, casi muriendo, pero bueno, ya subimos y les cuento bien de qué trata este lugar. Chicos, les cuento que ya llegamos aquí a este hermosísimo lugar. Primero les quiero mostrar la vista desde acá. Entonces acá va.
hemos llegado al lugar, realmente está súper lleno esto y pues están en Eucaristía. Y bueno, vamos a sentarnos y les voy a contar la historia comiéndonos el heladito. Encontramos el heladito, me compré esta arepita de chocolo de queso, entonces vamos a probar a ver qué tal está. Está muy rica. Entonces ya saben, arepita de chocolate si vienen acá también. Bueno chicos, ya con la barriga llena y el corazón contento, ya podemos hablar un poco más sobre la historia de este lugar. Monserrate se encuentra a 3152 metros sobre el nivel del mar. Por eso muchas personas cuando suben se sienten un poco asfixiadas, pues porque se pone un poco más difícil el sentido del respirar. Entonces estamos bien arriba. Cuando González Jiménez de Quesada decidió fundar Bogotá, antiguamente pues en esa época conocido como Santa Fe, él vio dos cerros que para él fueron muy impresionantes. Vio este, que es el de Guadalupe, que es el que se ve allá al fondo, y este en el que estamos nosotros acá en Monserrate. Entonces él decidió poner dos cruces gigantescas en cada cerro, pues como para hacer representación a la parte religiosa, obviamente porque pues nos colonizaron. Un siglo más tarde, como en 1640, el presidente de esa época, que antiguamente estaba como toda la Nueva Granada, que eran varios países, decidió hacer la construcción de una capilla dedicada a la Virgen Morena de Montserrat, por eso se llama Monserrate, gracias a la Virgen, cuyo santuario de esta Virgen se encuentra en Barcelona, en España. Entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Después de un tiempo, un señor llamado Pedro Solís, que fue como uno de los creadores, digamos, de estas infraestructuras, dijo: destruyamos la capillita y hagamos un santuario. Entonces realizó ese santuario y ¡pum! En 1657 pues se terminó este santuario. En 1915 pues ya se decidió construir como toda la iglesia, pues así ya quedó, y como hace parte de representación de Bogotá, algo que es muy turístico, acá viene gente de todo el mundo, entonces también es cool ver y conocer eso. Nosotros íbamos subiendo y habían alemanes, gringos, como un brasilero también, entonces es chévere, y ahí subiendo con todos, entonces bacano es. La vista desde acá es impresionante, ya les muestro. Yo no me acuerdo si les dije que cuántos escalones habían, son 1605 escalones. Si lo dije, pues lo rectifico. Yo me acuerdo mucho que cuando yo presté el servicio militar acá en la policía, y hace mucho tiempo, yo estaba descansando y me llamaron y yo no contesté. Entonces, bueno, ese día se pusieron bravos conmigo y de castigo me mandaron a... Este era un servicio, entonces tenía que estar acá a las 5 de la mañana, a las 5:30 ya tenía que estar arriba. Entonces yo llegué allá a la estación, me dijeron: no, usted tiene otro servicio. Entonces me dijeron: bueno, entonces váyase para allá. Entonces yo llegué acá y como ya aquí lo subían en el telesférico, pues a mí me dijeron: no, tiene que subirlo a pie. Entonces tiene media hora para subirlo. Realmente me demoré media hora, pero media hora así, dándole, y pues llegué aquí a hacer flexiones porque llegué tarde. Entonces es una de las historias también que les voy a contar más adelante sobre mi vida cuando presté el servicio y todas las ocurrencias que me pasaron. Entonces es interesante, ¿no? 1605 escalones, para que lo tengan en cuenta. Uno de los principales, o se podría decir que los récords que han hecho acá, en 17 minutos 21 segundos subiendo al trote. Imagínense, eso es muy rápido. No, yo llego sin piernas. Aquí se encuentra la escultura del Señor Caído. Esta es una de las representaciones como más importantes aquí también dentro de Monserrate, porque muchos creyentes católicos vienen pues a mirarla, a pedir por ellos, y porque también esta se podría decir que se volvió famosa porque esta escultura hace milagros. Entonces por eso se empezó como a escuchar ese voz a voz, y pues de alguna manera se volvió muy representativa aquí en Monserrate. Como lo notaron, desde acá se ve la espalda y está llena de sangre. Entonces es como la parte de la crucifixión que él tuvo, y pues obviamente cargar la cruz. Ya les explico bien dónde es. Pues entramos acá también a este sitio a ver qué hay. Aquí ya es la misma. Aquí hay como unas lápidas de agradecimiento pues al Señor de Monserrate. Entonces ya se las muestro. Si ustedes quieren ver al Señor Caído, llegan por estas puertas, estas dos puertas que están acá, las buscan, que es como al lado de la iglesia más o menos acá. Entonces ustedes entran por ahí y a mano izquierda ya lo pueden ver. También otro dato interesante es que aquí, o bueno, Monserrate no se llamaba antes Monserrate, era conocido como el Cerro de las Nieves, sino que después de un tiempo, por la Virgen de Montserrat, empezaron a decir Monserrate, 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 y pues de alguna manera se adoptó así y ya quedó como Monserrate.
En 1926 se inició como la construcción del funicular y pues para esa época muchos bogotanos pues tuvieron una gran sorpresa. Y en 1953 se dio re duro. Hubo un accidente bastante fuerte con un muchachito, pobrecito, se dio durísimo. Ustedes vieron la reacción que hice, me imagino. Y como les estaba contando, en 1953 se empezó a hacer el telesférico y a los 2 años se inauguró, como en 1955. Y pues también fue como un plus para este lugar. Como dato curioso también, si sabían que aquí hubo un tren y telesillas, por acá cogía y también pasaba. Entonces es un dato interesante. Aquí hay una casa que se llama la Casa Santa Clara. Dicen por ahí que esta casa fue traída desde Europa, entonces iban a construir algo por allá y un terrateniente en esa época colombiano dijo: no, traigan esa casa para acá, yo me la llevo. Y entonces se la trajeron y se la llevaron para Usaquén. Después iban a destruir allá en Usaquén esa casa y dijeron, el dueño del teleférico dijo: no, yo quiero esa casa. Entonces trajeron sus partes hasta aquí. Unos burritos tuvieron que subir eso. No sé si de verdad sean las piezas originales, pero es un dato interesante y muy curioso. Estas esculturas también las hicieron los indios, usualmente en el Huila. Aquí también hace parte de la representación indígena y también la representación cristiana, que es un poquito más arriba, o católica. Aquí donde se encuentra este castillo es para ya hacer la bajada en el funicular. Pues si quieren venir y pues si no saben, pues es aquí en este castillo, para que lo tengan en cuenta. La historia no la sé bien, entonces ni modos. Pero se ve muy bonito. Acá hay mucha variedad y avistamientos de aves. En estos palitos van a encontrar el nombre de algunas, entonces que ustedes pueden ver pues cuando vayan caminando por acá. Yo nunca había entrado por este sitio ni sabía que existía y realmente se ve muy bonito. Igual también la tranquilidad que se siente acá es muy chévere. También se encuentra aquí un parquecito, entonces las personas que tengan el tiquete pueden traer a sus hijos acá, pues acá dice. Entonces pues para que lo tengamos en cuenta. Estamos viendo a ver si nos vamos en el funicular o en el otro, porque bueno, aquí nos dijeron que era como media hora la espera y en la otra como casi 1 hora. Pero igual les quiero contar cuánto vale cada uno. Aquí aparece de lunes a sábado 14.000, tarifas deportistas 7.500, los domingos son 8.000. Pero yo averigüé en la página, la subida, solo una subida cuesta 8.000 o una bajada. Ida y vuelta cuesta 14.000. Entonces para que lo tengamos en cuenta. El domingo creo que sí varía un poquito, pero no es mucho. Entonces aquí aparece que el descenso los domingos son a 8.000, lunes a sábado a 14.000 y el festivo igual. Entonces para que lo tengan en cuenta. Muchas de las personas que son creyentes suben el cerro para hacer una penitencia. Entonces puede ser irse descalzo, también de rodillas, cargar a alguien, a un hijo puede ser también. Entonces hacen como ese tipo de penitencias por sus pecados. Las personas que hacen procesión, cuenta la historia que el señor caído, la escultura que les mostré ahorita, lo que hacen es cargarlo. Entonces cuando lo cargan dicen que se pone mucho más liviano que cuando ya lo bajan. Es como que la imagen, o bueno, Jesús les da como esa potestad para poderlo cargar y no sea tan pesado. Eso es lo que dicen. También se encuentra el pozo de los deseos. Entonces ahí botan su monedita y piden un deseo a ver si se les cumple. Ahí está, ahí dólares, euros, peso colombiano. Hay varias. Vamos a entrar un momentico a la iglesia a ver qué tal se ve por dentro. Y bueno, vamos a conocer ya la otra parte del costado del cerro. Entonces les vamos a mostrar cómo se puede comprar acá, algunos souvenirs y dónde están. Sale por la iglesia por el costado izquierdo. O bueno, si no está de frente, por el costado derecho. Y sigue por ese caminito y van a encontrar esto. Aquí ya llegamos aquí a este sitio. Y pues acá ya es toda la parte de los souvenirs. Entonces aquí pueden encontrar muchas cosas representativas de Colombia. Los extranjeros que me ven, sombreros volteados, manillas, entre otras cosas. Todo esto está lleno de souvenirs. Como una cuadra llena de este tipo de cositas, de productos. Ya después de toda la parte del souvenir empieza toda la parte gastronómica. Entonces que el chocolatico, que el tamal, que la gallina para almuerzo, que el chorizo, que el canelazo, que la mazorca. Están cocinando delicioso, rico, se ve rico. Ya saben que ahí ustedes pueden venir y conocer. Hay hartísima gente de acá, impresionante. Ya lo saben, es toda esta cuadrita. Aquí se encuentra todo este tipo de gastronomía ya muy colombiana, entonces para que vengan. Igual aquí hay algunos espacios donde tienen unas vistas impresionantes. Estos son como los platos típicos, la almojábana, el quesito, y aquí es el chocolate, que usualmente la arepa de queso,
La del tamal y la otra arepita. Y bueno, llegamos ya al otro costado como del cerro. También aquí este lugar es bueno como para tomarse unas buenas fotos, unos buenos videos para algunos reels. Un buen lugar para tomar y apreciar también la vista tan impresionante que se ve. Entonces vamos a subir. A ver. Está chévere para subir. Está bueno. Ojalá me escuchen porque se empezó a hacer como frío, un poco viento. Desde acá se pueden tomar varias fotos. Estas piedras también son unas muy representativas de aquí. Aquí siempre se toman las fotos. Bueno, hay mucha gente, no me la van a tomar, pero quería mostrarles. Desde aquí ya se alcanza a ver mejor el panorama de la naturaleza. Y se respira un aire muy, muy limpio. Bueno chicos, y no siendo más, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartirlo con todos sus amigos para que también ellos vengan aquí a conocer este hermoso lugar. No olviden que me pueden buscar en las redes sociales como Aprende con Steve. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.